Seguimos con leyes de Newton, ¿vale? Las leyes de Newton, o también conocidas como las leyes del movimiento. Empezamos con la primera ley, la que se conoce como la ley de la inercia. Primera ley o ley de la inercia, ¿verdad? La primera ley que dice: la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, vale. La primera ley de Newton, fíjate, va a decir lo siguiente: todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa cambie su estado de movimiento. ¿Va? Vamos a pensarla bien. Todo cuerpo permanece en reposo. Fíjate cómo lo vamos a escribir. Todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa cambie su estado de movimiento. Es decir, si el cuerpo está en reposo y no se le aplican fuerzas, se va a quedar en reposo. Si el cuerpo tiene velocidad constante, entonces va a seguir a velocidad constante y no va a cambiar simplemente su estado de movimiento. Pero todo cuerpo permanece en reposo o velocidad constante, permanece a velocidad constante o en reposo a menos que se le aplique una fuerza externa. Es decir, si a este cuerpo le aplico una fuerza externa y a este cuerpo le aplico una fuerza externa, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con fuerza externa? Una fuerza externa es aquella fuerza que se le aplica al cuerpo, pero que esta fuerza es ajena al cuerpo. Es decir, si yo tengo el plumón y llego y lo golpeo, es una fuerza externa, porque el plumón no se ejerció sobre sí mismo una fuerza, ¿vale? Una fuerza externa sería una fuerza que viene del exterior del cuerpo, o sea, el cuerpo no se ejerce sobre sí mismo la fuerza. Reposo, fuerza externa, y entonces, cuando tienes un cuerpo que estaba en reposo, le aplicas una fuerza, este cuerpo puede pasar dos cosas. Puede alcanzar el movimiento rectilíneo uniforme, que es la característica del movimiento rectilíneo uniforme, una velocidad constante. O puede también terminar el movimiento uniformemente acelerado. Para el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, es decir, un cuerpo puede estar en velocidad constante. Imagínate un balón que tiene una velocidad constante. Y vamos a pensar que se le aplica una fuerza y vamos a pensar además que va a terminar en reposo debido a esta fuerza. Y si no termina en reposo, pues lo que otra cosa que le queda es empezar a acelerarse. A ver, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuándo va con esta y cuándo con la otra? Aquí es cuando la fuerza se le aplica por un momento. Decimos que fue una fuerza por un momento. La fuerza es por un momento, ¿vale? Una fuerza por un instante. Vamos a hacer un poco aquí de uso de notación y vamos a decir que pues, podría ser es una fuerza instantánea. Una fuerza instantánea. Y aquí le estamos aplicando una fuerza que es constante. Es decir, el cuerpo está en reposo y si una fuerza instantánea sería un golpe, un instante nada más. Si yo le aplico una fuerza constante, es como si yo tuviera el plumón y tuviera todo un riel muy largo, y entonces yo voy corriendo y lo voy acelerando, la fuerza es constante, lo voy acelerando constantemente. Lo mismo va a pasar aquí, si esto es rectilíneo uniforme y le aplico una fuerza instantánea, ¿vale? Fuerza instantánea, significa que lo puedo detener el objeto. Si le aplico una fuerza a este cuerpo y termina el movimiento uniforme, pues ya te sabrás la respuesta. La fuerza es constante. ¿Cuándo se aplican fuerzas constantes? Cuando empujas un auto. Cuando empujas un auto, no le aplicas nada más una fuerza, lo empujas y ya, no, ¿verdad? Le estás aplicando una fuerza constantemente. Esto sería un ejemplo de la primera ley, ¿vale? Los cuerpos permanecen en reposo o a velocidad constante a menos que una fuerza externa cambie su estado de movimiento, ¿vale? Cambia su estado de movimiento. ¿Cuáles son los estados de movimiento? El reposo, la velocidad constante y la aceleración constante. Son nuestros tres estados de movimiento. Reposo, velocidad constante y aceleración constante. Son nuestros estados de movimiento. Esto sería entonces la parte de la primera ley de Newton, ¿vale? Vamos ahora con nuestra segunda ley de Newton. Incluso puedes tú verlo en tu teoría, tienes un ejemplo, ¿verdad? De un camión. Y en el camión, cuando tú vas hacia el camión, para nosotros lo vemos, va hacia la derecha, ¿verdad? El camión va hacia la derecha y entonces ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cuando se frene, tú te vas a mover en la misma dirección. ¿Por qué se va a frenar? Porque está el rojo. Tú te vas a mover en la misma dirección en que ya se movía el camión.
Y eso es por inercia. Tienden los cuerpos a permanecer en su mismo estado de movimiento, que en este caso, ¿cuándo sería velocidad constante en un camión? Cuando ya sientes que puedes estar parado sin agarrarte. En el momento que puedes tú estar parado en el camión sin agarrarte, eso sería a velocidad constante, ¿vale? Eso sería a velocidad constante. Bueno, ok. Y entonces, sí, una vez que ya vimos nuestro ejemplo de la primera ley en nuestro dibujo, nos corresponde ahora hablar de la segunda ley de Newton. Súper importante. Esta segunda ley tiene dos formas, ¿vale? Las dos te las puedes encontrar en el examen. La segunda ley dice la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración que experimenta un cuerpo y la fuerza que provocan tienen la misma dirección y sentido, ¿verdad? Misma dirección y sentido. A ver, ¿qué significa esto? Tengo un cuerpo. Estamos en la segunda de Newton. En la segunda ley de Newton del movimiento. ¿Qué significa? Tengo aquí un cuerpo y yo le estoy aplicando una fuerza hacia la derecha. Este cuerpo tiene una masa, ¿sí lo ves? La aceleración que provoca tiene la misma dirección y sentido. Entonces esta sería la aceleración, ¿vale? Esa sería la aceleración. La aceleración que provoca tiene la misma dirección y sentido. Incluso decimos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Ahora, visto de otra forma, visto de otra manera, decimos que P es el cambio, P es la cantidad de movimiento. Y de otra forma que podemos escribir la segunda ley de Newton, entonces son dos formas. Una, por un lado, es esta, fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. De la derivada, ¿vale? Recuerda que es una derivada. Una derivada simplemente te dice cómo está cambiando la función, ¿vale? La derivada te indica cómo cambia la función, cómo está variando, cómo varía respecto a quién, respecto al tiempo, hacia dónde se está dirigiendo ahora, ¿vale? Cómo está cambiando la función. Ahora, esta es una ecuación. Esta es cuando la velocidad es variable. Perdón, esta ecuación sería cuando la aceleración esto sería para cuando la otra vez aquí esta ecuación, entonces otra vez, ¿vale? Regresamos. Esta ecuación sería para cuando la aceleración no es constante. Esta es la forma de la segunda ley de Newton. Pero si la aceleración es constante, ¿qué significa? Que podemos usar esta ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta sería la forma, ¿verdad? Esta sería la forma de nuestra ecuación de la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton podemos hablar incluso de otra cosa más. ¿Qué aceleraciones constantes conoces tú? Pues una aceleración constante sería la gravedad, ¿verdad? Si tengo este plumón y lo suelto, pues tiene una aceleración constante que es la gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en vez de sustituir en la fuerza igual a masa por aceleración, en vez de sustituir una aceleración cualquiera, si sustituimos a la gravedad, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ocurriría lo siguiente. Fuerza es igual, bueno, que en realidad no sabemos si es una fuerza todavía, ¿verdad? O sea, sí va a ser una fuerza, pero no tiene el nombre de fuerza, sino sería masa por gravedad. ¿Y qué es la masa por la gravedad? Lo voy a escribir como una W minúscula. Esto se llama peso, ¿vale? Por su nombre en inglés, weight. Weight sería el peso y es la fuerza con que son atraídos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Esto es súper importante. Es una ecuación que te tienes que saber de memoria. Masa por gravedad es peso, ¿vale? Muy importante, en física, muy importante. La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons. Masa en kilogramos y peso en newtons, ¿vale? Ok, entonces esto sería la parte de peso, ¿vale? Sería esta parte del peso y eso sería para la segunda ley de Newton. Vamos ahora con la tercera ley de Newton. Y esta
generalmente la conocemos como la de la fuerza. Vamos ahora con la tercera ley de Newton, y esta tercera ley la conocemos con la ley de acción y reacción, ¿verdad? O la ley del karma, una regla mnemotécnica, ¿vale? Medio fea, pero bueno. Simplemente en el karma le agregas fuerza antes de acción y reacción. Antes de decir acción y reacción, le agregas fuerza, es decir, a toda fuerza de acción, ¿verdad? A toda fuerza de acción. Vamos a borrar antes esto. Ahora sí, entonces, la última sería la tercera ley de Newton, sería la ley del karma. Dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Es decir, tercera de Newton. ¿Y qué ocurre? Tengo una manzana, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí una manzana y me quedó bien, ¿verdad? Más o menos. Está sobre una mesa y entonces aquí tendríamos las dos leyes de Newton. Las tres leyes de Newton en particular. ¿Está en reposo? Sí. ¿Se va a quedar en reposo? Sí, porque no hay fuerza externa. No hay fuerza externa. Segunda, ¿tiene aceleración o se le aplica fuerza? No, pues entonces no tiene aceleración. Tercera, tiene dos fuerzas, tiene la suma de fuerzas. Otra vez, tercera ley de Newton, a toda fuerza de acción le corresponde una reacción. ¿Tiene fuerza de acción? Sí. La fuerza de acción sería la que ejerce la manzana, ¿verdad? Sobre la mesa. Y la fuerza de reacción es la que ejerce ¿quién? La mesa sobre la manzana. Misma magnitud, ¿por qué? Porque si la fuerza de acción fuera más fuerte, rompería la mesa hacia abajo o la doblaría. Si la fuerza de reacción fuera más fuerte o más grande, entonces la manzana estaría brincando en todo momento, subiría, y no pasa eso, no ocurre eso. Ok, fuerza de acción y fuerza de reacción. Entonces, esta tendría nuestra manzana y nuestra mesa. Si yo me recargo, ¿verdad? Otra vez, si yo me recargo aquí, entonces estaría yo sintiendo la fuerza de acción y reacción. La fuerza de acción es recargarme. La de reacción es que la pared me sostiene, ¿vale? Misma magnitud, misma dirección, pero en sentido contrario u sentido opuesto, ¿vale? Sentido contrario o sentido opuesto. Bueno. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí y seguimos nuestra próxima clase. Estén atentos a los videos, estén atentos a las simulaciones y estoy muy atento a tus dudas. Soy muy atento a tus dudas. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Nos vemos.